pues esto es una representación del ciclo hidrológico y con un poco con cifras en todo el planeta. Al final, ¿cómo funciona? Pues la radiación solar hace que se evapore el agua de los océanos y esto pues crea nubes. Pero a ver, la lluvia no es que porque haya una nube va a haber lluvia, porque en muchos sitios está nublado y son desiertos, sino que tiene que haber alguna partícula de suspensión para que se produzca la precipitación. Y una vez que se precipita, llega al terreno, pero no todo el agua que cae la podemos utilizar, porque parte va a perderse, va a infiltrarse dentro del terreno, parte va a quedar en la vegetación, parte se va incluso a evaporar instantáneamente, o si cae en forma de nieve, pues se llama sublimación. Y aunque parezca mentira, pero aquí yo estuve una vez en un congreso y estaban contando el problema que tienen en Sierra Nevada, porque ellos cuentan con unos recursos hidrológicos, hídricos determinados, pero como hay tanta insolación, al final prácticamente la mitad de la nieve que cae se les evapora. No llega a deshelarse. Pues esto no cuadra, ¿no? Lo que nevó con lo que nos llega a los ríos. Entonces todo eso pues lo tenemos que tener en cuenta. También pasa con los embalses. Nosotros embalsamos agua y tenemos que contar toda la evaporación, esa merma que vamos a tener en el volumen. Y bueno, pues aparte, pues, una vez que ya hemos conseguido que llueva, hemos conseguido que se escurra, toda esa escorrentía va a formar pues, lo que son las avenidas. Y eso es estadísticamente lo que nosotros vamos a caracterizar para saber en una zona cuál es el riesgo que tenemos de que ese río nos afecte. Esto es para que tengáis una idea de cuáles son las cifras del balance hídrico. Y además que los balances hídricos se pueden hacer a cualquier escala. Es decir, yo puedo hacer el balance hídrico de la Comunidad de Madrid. A ver, no tiene mucho sentido porque al final la Comunidad de Madrid no es un territorio hidrológico, pero sí que puedo hacer el balance hídrico, por ejemplo, de una cuenca hidrográfica. Y eso es cómo planifican los recursos. Y al final, ¿cómo es? Pues una ecuación muy sencilla. Yo tengo la entrada menos la salida, es lo que el almacenamiento que tengo. Esa es la ecuación fundamental, lo entiende todo el mundo. Y teóricamente hay una constante, que es un valor mínimo, que en cada lugar del mundo se decide cuál es la duración o el inicio y el final del año hidrológico. ¿En España sabéis cuál es? Pues en España el año hidrológico termina el 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque es cuando se empieza, cuando parece que son las reservas mínimas. Tiene sentido, porque a partir de octubre empieza a llover y tradicionalmente los meses de estío hasta finales de septiembre prácticamente no llueve. Con lo cual, a finales de septiembre vamos a tener el mínimo. Estos días, supongo que habréis visto noticias de es el mínimo histórico de tal cual, nunca se había llegado a esos valores. Bueno, a ver, realmente hace poco tiempo que tenemos datos. Con lo cual, eso de que nunca se vean esos valores, pues posiblemente en la serie en la que estamos midiendo seguramente sea cierto. Pero sequía ha habido siempre, sobre todo en España. Y muchos de los embalses que tenemos son hiperanuales. Luego hay otros problemas, como que no llega el agua al embalse y demás. Pero bueno, vosotros sabéis que a finales de septiembre es cuando termina el año hidrológico, ya y normalmente pues las lluvias, o sea, lo que es los embalses empiezan a subir y a finales de septiembre bajarán. Y aquí tengo pues a distintas escalas. Tengo desde una escala pequeña, que es el balance hidrológico, el balance hídrico de un acuífero. Pues aquí tendría distintas entradas, por ejemplo. Pues tengo una serie de entradas de ríos que me están infiltrando y me llegan al acuífero. Tengo también pérdidas de la red. ¿Qué significa esto? Pues yo puedo tener una red de riego que tiene, digamos, goteras en sus, pérdidas en sus tuberías, en sus juntas, y esto, claro, llega al terreno, entonces lo puedo contar como aporte del acuífero. Luego también tengo retorno del riego, es decir, todo aquello que yo he regado y las plantas lo han aprovechado. Eso se vuelve a filtrar en el terreno. Y por supuesto tengo la lluvia, que posiblemente en este caso pues no es el recurso más grande, pero sí que es uno de los más grandes, ¿vale? El primero son este río que es más grande. Y luego tengo las pérdidas.
Entonces, como hay acuíferos que a veces que están unidos unos a otros, pues puedo tener trasvase natural de un acuífero a otro y eso lo puedo tener contabilizado, porque al final los acuíferos tardan muchísimos años en recargarse y muchísimos años en perderse porque suelen tener una velocidad constante en la cual el agua atraviesa los estratos. Eso también lo estudiaremos. Tenemos extracciones, pues para abastecimiento, para riego, extracciones para la industria y luego de la potabilizadora. Entonces, esto sería una escala muy pequeña. Ampliamos la escala. Pues vamos a ver en España. Pues en España, más o menos, nos llueven 340 kilómetros cúbicos de agua. Hoy, ¿qué es un kilómetro cúbico? Bueno, pues a ver. Mucho, ¿vale? Un litro es un milímetro. Un litro son 1000 milímetros cúbicos. Pues nada, básicamente un montón de lluvia, ¿vale? Lo podríamos mira, os voy a hacer una tarea. Como tenéis el móvil, lo vais a dividir entre la superficie de España. ¿Vale? Buscad la superficie de España en Google y me decís cuánto es en milímetros totales. Un kilómetro cúbico por cada 1488 kilómetros cuadrados de superficie. Vale, ¿me puedes dividir entre los kilómetros cuadrados? Incluso por metros. ¿Pasarlo a metros? Los metros cuadrados, claro, y así tenemos, si pasamos estos kilómetros cúbicos, lo dividimos entre los kilómetros cuadrados. ¿Pero qué es lo que quieres? Mira, si dividimos 340 kilómetros cúbicos entre los kilómetros cuadrados de España, tenemos kilómetros. Kilómetros de lluvia. Tenemos al revés. Vale. Tenemos al revés. 40, sí. 0,06, esto hay que pasarlo a metros. Espérate. Os está dando kilómetros. Lo pasáis a milímetros. A milímetros. A ver qué os da. Milímetros. 6. ¿Sí? ¿670? Sí, está bien. ¿A milímetros? Claro, esos son milímetros, ¿verdad? Vale. Sí. Pues la media. 71.000 milímetros. O sea, 71 millones. Sí, la media de precipitación en España está entre 600. O sea que está bien. Litros por metro cuadrado. Sí. Evidentemente es muy desigual. No llueve lo mismo aquí que en Cantábrico o en Murcia. Pero sí, la media está en ese número. Así os acordaréis. ¿Vale? En otros lugares del mundo, pues la media es mucho más alta. Y sobre todo otra cosa que tiene España es que las dos terceras partes del sur de España tienen un régimen pluviométrico muy irregular. Llueve mucho ahora, o sea, octubre, noviembre llueve mucho, luego llueve mucho abril, mayo y el resto del tiempo pues casi no llueve. Entonces, al final de todo eso, prácticamente el 67% se nos va en evapotranspiración. Vale, entonces, ¿qué es eso? Pues la evapotranspiración es tanto lo que evaporan las plantas, lo que evapora del suelo, o sea, las pérdidas son enormes. Por otro lado, o sea, ya si sacamos de esto, decimos cuánto es la precipitación neta, pues al final tenemos unos 35, el 35%, o sea, 114, que si es el 35% de 600, pues más o menos será pues como 120, o sea, como 200 litros por metro cuadrado, más o menos. Eso es lo que tenemos neto. Luego, de eso se nos va gran parte a ríos y lagos, la siguiente parte va a los acuíferos, luego de los acuíferos a ríos, la transferencia, y el total utilizable en los ríos pues es más o menos la precipitación neta. O sea que son como unos 200 litros por metro cuadrado. ¿Y cuánto tenemos utilizado? Pues mira, en embalses tenemos prácticamente el 40%. Que no está mal.
Lo que pasa es que ya no hay muchos más sitios para crear embalses, los embalses buenos están ya todos hechos, y luego ahora tenemos un problema de sedimentación al embalse, que es otro tema que nosotros también tenemos que ver, que tendremos que calcular y que es muy difícil porque, claro, vaciar el embalse y limpiar todo eso pues es una obra titánica. De hecho, y abro un paréntesis, cuando una cuenca lo que hace eso es que paramos el flujo del agua, estamos parando los sedimentos y mucho de los sedimentos que llegan al mar en realidad es lo que compone las playas. Entonces, por eso se produce ese fenómeno de que cada vez hay menos arena en las playas. Sobre todo cuando tienes muchas presas y no consigues que lleguen al mar. Por ejemplo, los deltas. El delta al final es una zona arenosa que está en equilibrio inestable, porque el mar se lo lleva y lo aporta al río. Y si nosotros estamos parando los sedimentos aguas arriba, pues el delta va a retroceder. Y eso ha ocurrido en muchísimos lugares del mundo. Bueno, es el precio que tenemos que pagar por el desarrollo. Evidentemente, pues es mejor tener agua a tener el delta. Todo eso hay que valorarlo en su justa medida. Y es difícil. O sea, en eso consiste la organización del territorio. Es súper complejo. Tienes que tener en cuenta todos los factores. De todo esto también tenemos un mínimo 6-5% que se puede utilizar en acuíferos, pozos que estamos utilizando que también pues son un 5%, y luego de los acuíferos que va directo al mar, pues otro 1%. Bueno, es que esto es el porcentaje del total utilizado. ¿Vale? Este balance hídrico vamos a hacerlo por el mundo. Entonces tenemos la superficie de cada país, ¿veis? De cada continente, y al final aquí veis una media de las precipitaciones. Aquí llama mucho la atención dos cosas, ¿vale? Prácticamente todos los continentes tienen una precipitación media similar, pues ¿por qué? Porque están más o menos situados en las mismas zonas del globo, o bueno, una cosa compensa a la otra, pero América del Sur, una precipitación impresionante, será por eso que tiene los ríos más grandes del mundo, y en Antártida pues no llueve prácticamente porque es nieve, entonces es muy seco el aire. Luego veremos la relación entre la humedad del aire, o sea, entre la temperatura y la humedad que puede llevar el aire. Y bueno, pues también la precipitación, la evaporación también es muy similar. Evidentemente difiere en América del Sur y en la Antártida, pero por ejemplo, en América del Sur al final la aportación es prácticamente el doble que en los demás continentes, porque aunque evapore muchísimo, no llueve tanto. Y bueno, la verdad que en América, o sea, la naturaleza es distinta, o sea, es mucho más salvaje. O sea, si habéis estado en América del Sur o en Centroamérica, pues los bosques no tienen nada que ver con lo que es aquí. O sea, todo crece maravillosamente porque claro, les sobra agua. Así que bueno, pues el agua es muy importante. Bueno, y para que entendáis un poco mejor esto, o sea, aquí os voy a hacer como mucho hincapié en el agua que hay en el mundo y dónde está localizada y sobre todo cuánto tiempo tarda en renovarse. Eso también es importante porque si nosotros sobreexplotamos un acuífero que tarda 15.000 años o un glaciar 15.000 años en reponerse, pues no solucionamos mucho. ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el recurso donde tenemos más agua es en los mares y en los océanos. Prácticamente el 97% de eso son. Pero claro, tiene mucha sal, con lo cual no la podemos usar. Diréis, bueno, pues podemos hacer desaladoras. Bueno, las desaladoras gastan una cantidad de energía eléctrica, ya podemos poner un reactor nuclear al lado para no tener que enchufar a la red, que ahora mismo pues, es una locura. Y aparte no consigues el grado de calidad de agua que es deseable para el consumo humano. Con lo cual, bueno, pues es un recurso de emergencia. En los ríos y lagos, pues tenemos un 0,02%, o sea, un 0,2 por mil. Tiene muy poquita sal y tarda pues, unos 12 años en renovarse. Parece que ese recurso pues, es el que tenemos que usar. Luego, en la biosfera, que son las plantas, también tenemos bastante cantidad de agua, o sea hay que considerarla, pero evidentemente no la podemos usar.
Y también tenemos gran cantidad de agua guardada en los casquetes polares, en los glaciares, pero que tiene bastante sal y además no podemos quitarla porque pues, no se va a renovar tan fácilmente. Y luego tenemos las aguas subterráneas que nos pueden apañar en algún momento, pero tampoco es el recurso que deberíamos utilizar más. Ahora sí que se está trabajando mucho respecto a las aguas subterráneas en cómo recargar artificialmente los acuíferos. Un acuífero subterráneo tiene una ventaja, y es que no vamos a tener prácticamente evapotranspiración, bueno, no vamos a tener evaporación, porque está tapado, no tiene insolación. Las condiciones de temperatura son muy estables. Y teóricamente podría ser una idea buenísima el tener el agua almacenada bajo tierra. Pero bueno, tiene sus dificultades técnicas, todas relacionadas con la hidrogeología. Así que si queréis dedicaros a eso, pues creo que tiene mucho futuro. Y de hecho, si alguno de vosotros es de Canarias, ¿no? Bueno, pues en Canarias, yo esto lo aprendí hace poco, en Canarias prácticamente casi todo el agua que se utiliza es de recurso subterráneo. Porque prácticamente no llueve, no hay lugares donde hacer presas, y al final las hay que sacar de, lo llaman agua de cuevas. Y de hecho, ahí el mercado del agua es privado. Y la titularidad de las cuevas la tienen familias, bueno, de muchísimos siglos, que son muy ricas, claro, porque venden un recurso que es absolutamente imprescindible para la vida. Eso me lleva al mercado del agua. No en todos los países es como en España. O sea, nosotros pensamos que el agua es de titularidad pública, no es de nadie. Con lo cual, y de hecho hay leyes y proyectos para deslindar los cauces. No puedes utilizar y sacar recurso de un acuífero sin que te lo aprueben, por mucho que estés encima de él, no puedes. Y todo eso pues nos parece como básico, pero en otros lugares del mundo no es así. En otros lugares del mundo hay mercados de agua y el precio del agua varía en función de la demanda. O yéndonos a Canarias, pues al final pasa eso. Y no solamente, claro, el agua hay que tener en cuenta que el agua parece que es gratis, ¿no? Yo tal vez son en una presa, pero al final tiene muchos costes que no vemos. Ya no solo por la red de distribución, sino que vamos a tener que gastar agua en depurarla, bueno, en tratarla, ¿no? Porque depurarla si tuviera parte de aguas residuales. Pero tenemos que quitarle a lo mejor metales pesados, tenemos que clorarla para asegurar un mínimo de calidad que no tenga bacterias, y luego también si está distinta a cota, tenemos que bombearla. Y eso antes era muy poco, pero ahora con la crisis energética que hay, pues el coste de bombear agua ya es prácticamente más caro que clorarla, que cualquier otra cosa. Pero bueno, en general somos afortunados porque en España no vamos a tener problema de agua si sabemos mantener lo que tenemos. Bueno, eso es un poco más, pues para que interioricéis un poco qué significa cada cosa. Es decir, el agua dulce, que es un 3%, pues solamente tengo como agua superficial un 0,3% y al final, pues los pantanos tienen un 11% y los ríos un 2%. O sea, es que comparando con toda el agua en la tierra, pues no es nada. Entonces, este recurso, este balance, el inventario del agua en el mundo es más o menos constante. Es decir, el agua, o sea, no hay más agua salada ahora que antes, ¿vale? Son unos porcentajes que casi no varían, pero lo que sí puede variar es la calidad del agua. Porque claro, si nosotros estropeamos los acuíferos, si nosotros contaminamos los ríos, si la atmósfera está sucia y cuando llueve pues arrastra todos esos contaminantes, al final pues tenemos la misma cantidad de agua pero cada vez es más difícil de usar. Por la calidad y también por su distribución temporal. Que si llueve 600 litros al año en España, pero antes llovía una proporción 40-20 y ahora es, 40-60 y ahora es 30-70 o incluso 20-80, cuando caen esos 80 tengo que estar preparado para recogerlos, porque pierdo la oportunidad. Entonces es súper importante tanto la cantidad como la distribución. Y viendo el agua bajo tierra, pues me ha parecido interesante compartir con vosotros esto que habla un poco de
y cuánta agua subterránea tenemos en cada una de las demarcaciones hidrográficas. Bueno, esto me sirve también para explicaros esto. O sea, en España, no sé si lo conocíais, ¿tenéis alguna idea? Bueno, a ver, en España tenemos muchas divisiones de territorio, ¿vale? Tenemos la división por el idioma, porque bueno, pues Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana, pues todos hablan catalán. Podemos decir, por ejemplo, que en Navarra hablan vasco también, pero la división del territorio que nos interesa aquí en esta clase es la hidrográfica. Entonces, no coincide con las comunidades autónomas, como es lógico, porque al final el agua no entiende de barreras geográficas, sino que trata de cuencas hidrológicas. Aunque muchas de estas confederaciones, veis, por ejemplo, esta coincide sensiblemente con la parte superior del límite superior de Extremadura, esta con la parte de Madrid. Aquí vamos a tener el Cantábrico también, con Asturias y Cantabria sensiblemente, ¿vale? No es perfecto. En Galicia, bueno, gran parte con las provincias. ¿Y por qué? Pues porque al final, cuando tienes que ir el territorio, lo más fácil es fijarte en la geografía. Salvo en Estados Unidos, que lanzaron unas líneas norte-sur y este-oeste, porque no sabían cómo dividirlo, pero tenían otra cosa mejor, pues muchas veces los ríos son barreras naturales y las cordilleras, más que nada porque si tenemos entre dos pueblos una cordillera altísima, pues es muy difícil que esos dos pueblos se comuniquen y suele ser una barrera natural suficientemente potente. Entonces, en España, pues tenemos la del Ebro, ¿vale? Entonces, aunque aquí no tenemos dibujado el Ebro, pero pues el Ebro empieza de hecho en Cantabria, atraviesa La Rioja, Aragón y parte de Cataluña. Luego la siguiente por importancia es el Guadalquivir, que pues pasa por toda Andalucía prácticamente y desemboca en Huelva. Tenemos la del Júcar, que esta es la parte en la Comunidad Valenciana, aunque no toda la cuenca del Júcar es el río Júcar, porque es Júcar y Segura. Y de hecho, claro, cuando nosotros tenemos un río muy grande, cuanto más se acerca a la desembocadura del mar, más estrecha va a ser la cuenca. Porque evidentemente, si estamos al lado del mar, pues se trata de las gotas de agua que llegan al cauce. Pero al final hay que dibujarlas de alguna manera y lo que no vamos a hacer es dejar zonas de España sin cuenca hidrográfica. Bueno, cuando veamos las cuencas lo veremos. Y lo que es curioso de todo esto es que, por ejemplo, en Baleares tenemos muchísimos acuíferos que también dependen un poco del tipo de terreno que tengamos. Y en Canarias también, o sea, en proporción a las superficies, tenemos muchísimos acuíferos. En las islas suele pasar eso. Bueno. El capítulo de hidráulica, de la hidrología en el mundo, acaba con la demanda de agua y ya hacemos el descanso. Entonces, hace 10 años pues teníamos unas necesidades de agua que eran de unos 4.500 kilómetros cúbicos. Todo el mundo, estas cifras tan complicadas de entender. Bueno, pero al final lo que hay que entender es que tenemos una tendencia al alza y encima además que la curva no es lineal, sino que es un poco exponencial. Es decir, cuanto más nos desarrollamos, más agua necesitamos. Es que es muy lógico, porque, a ver, venga, ¿para qué necesitamos el agua? El uso que se te ocurra. Empieza tú. Bebé, ¿qué más? Agricultura. Muy bien. ¿Para qué más? Para calefacción. Vale, podemos empezar así. Para las piscinas. Vale. ¿Para el ocio? ¿Vale? Para los días. ¿Para? Los animales. Vale, para ganadería. Para la industria. Muy bien. ¿Y qué más es tu hogar? ¿Cómo? El hogar. Claro, bueno, podemos también para limpieza del hogar. O sea, es decir, también hay un uso doméstico. Bueno, pues hemos cubierto prácticamente todos los usos del agua. Uno de los más... Realmente, el uso urbano
para lavarse, para beber, para limpiar la casa, es el menor de todos. O sea, cuando dicen, bueno, Canal Isabel II ahorra agua, vale, es importante. Bueno, sobre todo porque ese agua también tiene una calidad, que cuesta bastante conseguirla, entonces no vamos a tirarla. Pero sobre todo es la agricultura y la industria. Entonces, cuanto más desarrollado está el país, es que más necesitamos. Luego también para el ocio, porque puede ser para las piscinas, pero puede ser también para regar jardines, que la gente vaya a visitarlos y demás. Y al final, pues aquí tenemos un poco de una idea de cuál es el estrés hídrico de cada país. Y está relacionado con la cantidad de agua que tiene, o sea, es una relación entre lo que consumen, las necesidades que tienen de consumo, y la cantidad que reciben. Y si os fijáis, España está en riesgo alto, porque casi no recibe agua y gasta muchísimo, pero usamos súper bien. Así que os quede esta idea, las necesidades son crecientes, el progreso lo que hace es que cada vez los procesos sean más eficientes y teóricamente tenemos menos agua. Pero por ejemplo, la industria textil, la cantidad de agua, o sea, haces una prenda y te has gastado como 500 litros de agua en una prenda. Es terrorífico. O sea que, bueno, ya el pequeño consejo hoy, pues, consumir responsablemente, no compréis de más, porque eso redunda en que el planeta siga. ¿Vale? ¿En qué lo consumen el agua? Pues mira, lo consumen en la producción del tejido. Por ejemplo, algodón, lo tienes que cultivar. Lo produce también en la tintura, que eso además contamina muchísimo, porque bueno, la agricultura no contamina apenas, o no tanto, pero lo que es la tintura sí, depende también del tipo de tinte que estén usando. Y luego en la propia confección de la prenda también gastan agua.